a nuestro pastor. Buenas tardes, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Los quiero invitar a tomar sus Biblias y a abrirlas en Deuteronomio capítulo 18. Gracias. Deuteronomio capítulo 18, y voy a comenzar dando lectura del versículo 15 al versículo 22. Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 15 al versículo 22. Estamos ahí, es importante que podamos tener nuestras Biblias. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 18: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Una hermana llamada Caitlin Nielsen, o Catherine Nielsen. Esta hermana es una autora, doctora en literatura, y es una muy buena hermana que hace estudios bíblicos. Ella hablaba acerca de este texto, y ella partía hablando de este texto y lo relacionaba con Chile. Ella es norteamericana y lo relacionaba con Chile. Y me llamó mucho la atención. Y quisiera partir recordando, tal cual como lo hacía ella, un acontecimiento histórico que ocurrió en Chile y que la mayoría de nosotros vivimos. Recordar este acontecimiento nos va a servir como introducción para este texto. Este acontecimiento ocurrió el año 2017. Fue un accidente que ocurrió en el norte de Chile. No sé si se recuerdan. 2017, accidente en el norte de Chile. 33 mineros pasaron 69 días, ¿cierto?, atrapados por el derrumbe de la mina San José, en la comuna de Caldera, aproximadamente a 600 metros de profundidad. Estos mineros quedaron atrapados. Y esto fue un hecho, un acontecimiento histórico para Chile y a nivel mundial incluso. Fue algo a nivel mundial. De hecho, se considera eso como el rescate más exitoso de la historia de la minería a nivel mundial. Nosotros sabemos cómo lo rescataron, ¿cierto? Recordamos la cápsula, recordamos la transmisión en vivo. Esa transmisión en vivo es una de las transmisiones más vistas también en la historia. Nunca había pasado algo así. Ahora, quiero que recuerden, cuando contaron que la mina se había derrumbado, los mineros no fueron encontrados de inmediato, no sé si se recuerdan, sino que pasaron varios días, pasaron más de 2 semanas, 17 días estuvieron buscando a estos mineros, en qué lugar de la mina específicamente estaban, si es que estaban bien, si es que estaban mal, cómo estaban. Pasaron 17 días hasta que se logró establecer la comunicación con ese refugio en donde estaban estos mineros. Yo no soy un ignorante en temas de maquinaria minera, pero imagino que era una especie de broca, ¿cierto?, que estaba buscando ahí el lugar del refugio, y en un momento esa broca traspasó justo el refugio en donde estaban los mineros que estaban completamente aislados sin saber lo que estaba sucediendo afuera.
De hecho, luego los testimonios de los mineros, ellos decían que, ¿sabes qué? En ese lugar hacía muchísimo calor, estaba todo lleno de tierra, había como una nube de polvo constante ahí y sus pulmones se estaban llenando de eso. Entonces, 17 días en donde estos hombres, ¿sabes qué? No tenían idea qué iba a pasar con ellos. Si es que iban a ser rescatados o no iban a ser rescatados, si es que la comida se les estaba acabando. De hecho, salieron en un estado como de desnutrición de ese lugar. Entonces, quiero que pensemos en ese momento en específico, en el día 17, en donde estos mineros estaban completamente perdidos, ese momento en que comienza a escucharse un sonido probablemente en ese refugio y la broca traspasa ese lugar. Imagina un momento, hermano, lo que debe haber significado para esos mineros ese momento en que ellos sabían, ¿sabes qué? Alguien nos está buscando, alguien nos va a rescatar. La comunicación se restablece. Hay una conexión que ha sido restablecida. Sabemos, de cierta manera, como que instintivamente sabemos lo que eso significó. De cierta manera sabemos lo que es estar perdidos, sin ninguna esperanza, y que alguien del cielo venga y nos rescate. Es interesante pensar que sin la revelación de parte de Dios, sin una palabra de Dios, sin Dios comunicándose con nosotros, y nosotros éramos como esos mineros completamente perdidos, sin ninguna esperanza de que alguien nos pudiera rescatar, perdidos, indefensos, esperando a que alguien desde arriba se abriera el paso y se encontrara con nosotros. Completamente necesitados de la palabra de Dios para nuestra vida, completamente necesitados de que Dios tomara la iniciativa. Si pensamos un momento en el libro de Génesis, cuando el ser humano cae, quizás podríamos decir el momento más vergonzoso de nosotros como humanidad, el momento más bajo, no sé. Adán y Eva caen y uno revisa el relato de la caída en Génesis 3 y uno puede ver, ¿sabes qué? Desde el primer momento Dios no nos abandonó, no nos desahucia como humanidad. Y aún ahí, en esa caída, el Señor habla a estos seres humanos caídos. Y desde Génesis 3 en adelante, con una humanidad caída, como una humanidad en rebeldía contra Dios, podemos ver a Dios una y otra vez comunicándose con estos pecadores, comunicándose con estos seres humanos perdidos. En la Biblia podemos ver una y otra vez a Dios irrumpiendo en la historia, no sacando la broca, no que haya otro derrumbe y que la comunicación se interrumpa, no. Podemos ver a Dios una y otra vez hablando a la humanidad. Estamos en el libro de Deuteronomio. Y este es, de cierta manera, una serie, como podríamos decir, como de predicaciones de Moisés al pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio hay algo que se repite, que de hecho en los primeros capítulos se dice y al final termina de esta manera. Hay una verdad que el pueblo sabía, y es que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Moisés era considerado profeta, el profeta de Dios. De cierta manera podríamos decir que Moisés era como la conexión del pueblo con Dios. Moisés venía y traía la revelación de Dios hacia el pueblo. Moisés, en cierta forma, era el sustento de la palabra de Dios para el pueblo. Ahora imagina un momento que, ¿sabes qué? Sabemos que Él no va a entrar. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la comunicación con Dios? ¿Qué va a pasar con la revelación de Dios para el pueblo? La voz de Moisés no iba a entrar, se iba a quedar ahí. ¿Qué va a pasar con la palabra de Dios, con la revelación de Dios para el pueblo, si es que Moisés iba a morir? Bueno, este texto en específico habla acerca de eso. Le da ciertas certezas al pueblo de Dios. Le dice, ¿sabes qué? Dios no los va a dejar solos. Moisés va a morir. Ni siquiera los va a acompañar a entrar a la tierra prometida.
pero Dios no dejará de comunicarse con su pueblo. Dios no dejará de comunicarse con su pueblo. ¿Y su pueblo qué tiene que hacer? Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. El título del sermón de hoy se llama ¿Dónde encontrar dirección para mi vida? Parte 2. Y hace 2 semanas atrás estuvimos viendo un texto del versículo 9 al versículo 14, en donde el Señor le advierte al pueblo de que en ese lugar van a tener la posibilidad de poder encontrar quizás cierta dirección o cierta guía en otros lugares. Y en el versículo 14, capítulo 18, versículo 14, el Señor les advertía al pueblo de Israel de manera clara: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Quizás el sermón de hace 2 semanas atrás debió haberse titulado ¿Dónde no encontrar dirección para mi vida? Porque eso es lo que le dice el Señor del versículo 9 al versículo 14. ¿Dónde no deben encontrar dirección para su vida? ¿Qué voces no deben escuchar? No los oigas, les dijo ahí el versículo 14. Ahora del versículo 15 en adelante dice, ¿sabes qué? No escuchen eso, ustedes deben escuchar esto otro. El título del sermón es ¿dónde? Quizás después podemos conversar el cómo. Pero el dónde quizás es la pregunta que está respondiendo acá y que muchos de nosotros lo sabemos, pero falta que lo vivamos. ¿Dónde encontrar dirección para mi vida? Bueno, no escuches otras voces, sino que escucha la voz de Dios. Dios se seguirá comunicando con su pueblo. Y de esa manera el Señor parte prometiendo aquí en el texto que ¿sabes qué? Él va a seguir hablándoles. La voz del Señor va a seguir resonando en el pueblo de Dios. Y Él se encarga de hacer resonar esa voz a través de los profetas. El versículo 15, el Señor dice, profeta está prometiendo algo. Todo esto es una promesa de parte de Dios. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y ahí está. Este es el mandato más importante de toda esta porción. Versículo 15 al final. A él oiréis. Ahí está el contraste. Versículo 14, ¿sabes qué? No oigan. Versículo 15, ¿sabes qué? Yo voy a levantar profeta, a él escuchen. Dios lo hará, y lo hará de cierta manera. El texto en versículo 15 dice, bueno, será en medio de ustedes. Nuevamente, ¿sabes qué? No van a tener necesidad de salir y buscar en otros lugares. No. De dentro de ustedes mismos, yo me voy a encargar de que ustedes tengan acceso a mi palabra, a mi revelación. Será alguien como él, dice, como yo, como Moisés. Será alguien como Moisés. Moisés era el principal profeta de Israel. Sabemos, como lo adelanté, que Moisés no estaría para siempre con el pueblo, pero si uno revisa las Escrituras, uno puede ver que luego de Moisés, el Señor se encargó de levantar una y otra vez a más profetas. Una y otra y otra y otra vez. Si uno revisa la historia del Antiguo Testamento y toma cada profeta y lo sitúa en una línea de tiempo, puede ver que la voz de Dios resonaba fuertemente. El Señor se encargó de no dejar solo a su pueblo y continuó hablándoles una y otra vez. El cumplimiento de este texto es doble y lo vamos a ver. Y ahora me estoy refiriendo a este cumplimiento cercano. Nosotros sabemos que esto que está diciendo aquí se cumplió, después vinieron profeta tras profeta tras profeta. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo con estos profetas? Me suena muy simple, muy sencillo. El pueblo debe oír al profeta. De hecho, el versículo 16 dice, de hecho ustedes mismos me lo pidieron. Versículo 6 dice, ¿sabes qué? Tienen que oír a este profeta que voy a levantar conforme a lo que ustedes pidieron a Jehová, su Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. En Horeb
en el momento en que el Señor estaba entregando, ¿cierto?, la ley, los 10 mandamientos, el mismo Jehová se dirigió directamente hacia el pueblo en medio de las llamas, en medio del fuego, en medio del temblor. Era una escena terrorífica, podríamos decir. Era una escena inmensa. Era Jehová directamente hablando a su pueblo. Y en ese momento el pueblo se dirige a Moisés y dice, ¿sabes qué? Tienen una petición. Preferimos que no escuchar la voz de Jehová directamente porque vamos a morir. Este es un Dios santo, santo, santo. Y el Señor les dice en el versículo 17, ¿sabes qué? Han hablado bien en lo que dijeron. De hecho, si es que tenemos que tener una actitud para con la voz de Dios, es esa. Voy a leer explícitamente lo que dice Deuteronomio capítulo 5, en donde se narra este acontecimiento, en el versículo 29. Deuteronomio 5, versículo 29. Luego de esta petición de parte del pueblo, porque estaba casi seguro que iban a morir si escuchaban otra vez la voz de Jehová, Deuteronomio 5, 29, el Señor les dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El Señor le dije, ¿sabes qué? Ojalá pudieran vivir siempre de esa manera, con ese nivel de reverencia, con ese nivel de temor, como si estuvieran escuchando y viendo todo eso que vieron en ese lugar. Ojalá ese fuera su corazón. Si tuvieran ese corazón, sabes que siempre guardarían los mandamientos del Señor. Ojalá fuera así. Volviendo a Deuteronomio 18, le dice, bueno, han hablado bien en lo que han dicho. Esa es la actitud para con la voz de Dios. El Señor les dio a Moisés y se asegura de seguir levantando profetas a lo largo de la historia. En el versículo 18 dice, bueno, profeta les levantaré, se repite lo mismo del versículo 15, pero aquí añade algunas cosas, dice, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí, de cierta manera, como que define el papel esencial del profeta. ¿Sabes que si el profeta tenía que hacer algo? Era recibir las palabras de Dios y hablar simplemente lo que el Señor había hablado. Eran las palabras de Jehová que estaban en la boca del profeta y el profeta hablaba al pueblo solamente lo que Dios le había dicho. Esa era la labor esencial del profeta. En cierto sentido, el mensaje que traía el profeta era muchísimo más importante que incluso el profeta mismo, porque simplemente era un eco, era un parlante, un amplificador de la voz de Dios. El Señor hablaba al profeta y el profeta advertía, consolaba, alentaba al pueblo de Israel. Esa era la voz del profeta. Es interesante hacer una conexión con lo que dice acá. El profeta, el Señor pondría las palabras de Dios en su boca y Él les hablaría. Interesante hacer esta conexión, conectar esto con lo que hoy día hacemos. Es interesante lo que sucede cuando alguien predica la palabra de Dios o enseña la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver qué pasó con los profetas. No estoy diciendo que yo sea un profeta, pero sí es interesante que nos reunimos acá a escuchar la voz de Dios y es proclamada. Y es la misma voz de Dios que vemos acá, que se escuchó en Horeb, que decía, ¿sabes qué? Tienen que tener esta actitud, este nivel de reverencia. De hecho, Pablo decía que cuando él predicaba a Cristo, él predicaba de parte de Dios y delante de Dios. Eso es lo que hacemos cuando nos sentamos alrededor de la palabra y la palabra es enseñada y predicada. Lo hacemos de parte de Dios. Aquí no importa mucho el pastor Matías. Aquí importa la autoridad de la palabra de Dios y nos sometemos a ella. Viene de parte de Dios y lo hacemos, ¿sabes qué? Delante de Dios. Es una responsabilidad inmensa. No en vano está la advertencia en Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, ¿sabes qué? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3 en general habla acerca de la utilización de nuestras palabras. Cuánto bien pueden hacer, pero cuánto mal pueden traer igualmente. La advertencia es clara.
hay una responsabilidad inmensa. No es una labor menor. Es algo importante. ¿Y sabes qué? En cierto sentido, todos enseñamos la palabra de Dios o deberíamos hacerlo. Tenemos una responsabilidad y debemos tomarlo con este nivel de reverencia. Versículo 19 en Deuteronomio 18 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que el profeta hablar en mi nombre, nuevamente, sigue sumando como peso a lo que está diciendo, a esta bendición de escuchar la voz de Dios, pero a la responsabilidad de oírla. ¿Y sabes qué? Cualquiera que no la escucha, lo que se hable en mi nombre, yo les voy a pedir cuentas. De cierta manera se anticipa que por más que incluso la voz de Dios resonara de esa manera, hay personas que se van a negar a escuchar la voz de Dios. De hecho, en el mismo pueblo de Israel podemos verlo. En Oreb. Toda esa generación. Corazones endurecidos. No escucharon la voz de Dios. Y ¿sabes qué? Yo les voy a pedir cuentas. Rechazar la voz de Dios tiene consecuencias. Eso es lo que hace un ser humano cuando no ha conocido a Cristo. Está en un constante rechazo de la voz del Señor. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio y hay una respuesta que no nos gusta tanto, aquí tenemos harta esperanza. ¿Sabes que no te están rechazando a ti al final del día? Hay algo mayor que están haciendo. Están rechazando la voz de Dios, la autoridad de la voz de Dios. Ante eso nosotros nos reunimos hoy acá. Ante esa autoridad. La autoridad de la voz de Dios. Hay una historia que lo he contado otras veces, la voy a contar de nuevo. Siempre cuando pienso en la autoridad de la voz de Dios, en el peso que tiene, en lo que debiera provocarnos, escuchar la palabra de Dios, siempre me acuerdo de algo que me pasó cuando yo estaba en el colegio. Recuerdo que un día tenía que ir a dejarle un pendrive a un compañero que vivía como a 20 minutos en bicicleta. Y recuerdo que ese día salí, era medio tarde, era una tarea. Y salí en bicicleta, como a eso de las 9, estaba oscuro. Me puse mis audífonos, iba vestido de negro, eché el pendrive en una bolsa, en mi banano, y salí de mi casa a dejarle esta tarea a mi compañero. Cuando iba a mitad del camino, escuchando música, todo bien, de repente, una moto, yo iba por la vereda, una moto se me cruza adelante y yo tuve que frenar. Y de repente veo otra moto que se me cruza detrás. Y estaba todo lleno de luces. Yo estaba con música, no escuchaba nada. Me saco los audífonos y escucho una voz. Y me dice: levanta las manos. Yo levanté las manos. Eran los carabineros. Levanta las manos. Abre el banano. Yo todo de negro, con gorro incluso de negro, andando en bicicleta en una vereda, con un banano acá. Yo saco un sobre, en donde adentro estaba el pendrive, pero un sobre cafecito, no se veía nada adentro. Saco un sobre. Cuando saco el sobre, los ojos de estas personas se abrieron. Hermanos, esa era la autoridad para mí en ese momento. ¿Sabes? Que yo vi luces, escuché su voz y sin ni siquiera saber realmente, yo no había hecho nada malo, pero yo sabía que ellos tenían autoridad sobre mí. Yo estaba temblando completo y sabía que tenía que obedecer. Nuevamente, yo no había hecho nada malo, pero ellos tenían toda autoridad sobre mí en ese momento. Si es que me querían llevar, no sé. Vieron el pendrive y no pasó nada. Hermanos, la voz de Dios, ¿sabes? Que tiene toda autoridad. Tiene mayor autoridad que cualquier persona que podamos conocer en esta tierra. Hoy quizás no lo escuchamos, ¿verdad?, mover los montes con su voz. No vemos los truenos, los relámpagos. Nosotros nos acercamos todos los días a su palabra y la abrimos y ¿sabes qué? Hoy pareciera que no pasa nada. ¿Sabes qué? Escuchamos cuando se exhorta la palabra de Dios y
y no pasa nada. ¿Sabes que pareciera que faltan un poco de efectos especiales para poder responder a la voz de Dios? ¿Y sabes qué, hermano? En cierto sentido eso es verdad. Porque cualquier persona que no ha conocido a Dios se acerca a la palabra y dice, ¿sabes qué? Esto es una locura, responder a un libro que parece que está muerto. Es una locura. Eso es el mensaje de la palabra de Dios. Sin Cristo es una locura. Y es por eso que la palabra dice que estas cosas se deben discernir espiritualmente. Es por eso que la palabra dice que necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sabes que si hemos confiado en Cristo como Salvador, tenemos su Espíritu Santo? ¿Y sabes qué? Él se encarga de poner los efectos especiales. Él pone los relámpagos, Él te hace temblar. Él te ilumina para que tú puedas, al ir a este libro, que cualquier persona lo consideraría como una locura, Él te hace responder a esto. Él te hace entenderlo. Él te lo recuerda incluso, Él te lo enseña, Él te guía. Esa es la unción que tenemos, dice la palabra de Dios. Ese es el Santo Espíritu de Dios que nos hace entender que, ¿sabes qué? Esta es la voz más autoritativa que existe en el mundo. El Señor nos está pidiéndonos aquí como por favor algo. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy Jehová y yo demando que mi creación responda de cierta manera. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Escuchar, hermanos. Escuchar la voz de Dios. Hoy no tenemos profetas. Hoy no tenemos profetas. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Usted no pone el fundamento dos veces. Usted no hace un radier en una casa y después hace otro radier y otro radier y otro radier y dice, ya, ahora sí vamos a construir la casa. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento ha sido puesto. Y en Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, ¿sabes qué? Dios en otro tiempo, a los padres por los profetas, nos habló de muchas maneras. Ustedes lo saben, hermano. Las historias las recuerda. Dios hablando directamente a su creación. Dios hablando acerca de sueños, por medio de sueños, por una burra. De muchas maneras. En otros tiempos, a los padres por los profetas. Pero en los postreros días, dice, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Sabes que ya no? El Señor nos está revelando de esas formas. Él hoy ya nos ha revelado todo lo que necesitamos saber en Cristo Jesús. No es coincidencia que Apocalipsis termine con una maldición para todo aquel que se atreva a añadir o quitar. Voy a leer Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hoy ya no tenemos en nueva revelación en el sentido en que los profetas venían a traer revelación directamente de parte de Dios, con su misma autoridad, con ese nivel de infalibilidad. No lo tenemos, pero hoy tenemos su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Y sabes qué? Dios se ha encargado de que tengamos una aquí hoy. No sé, creo que todos tenemos una Biblia ahí en nuestras manos. ¿Sabes qué? Eso es maravilloso. Eso es una promesa del Señor cumpliéndose hoy en este lugar. Él ha preservado su palabra. ¿Sabes qué? Él se ha comunicado con su pueblo, con la humanidad, y Él se ha encargado de que su palabra siga permaneciendo en el tiempo. Muchos hombres han intentado destruir este libro, eliminarlo por completo. Pero ¿sabes qué? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor.
Pero ¿sabes qué? Eso no pasará con la palabra de Dios. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Y hoy tenemos la palabra de Dios. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo respondemos a esta bendición, a esta promesa que el Señor está cumpliendo hoy? Bueno, debemos poner atención a la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos realmente confiar y creer que, ¿sabes qué? Este libro que contiene la palabra de Dios, que es la voz de Dios, es la autoridad suprema de mi vida. Este libro define lo que está bien y lo que está mal. Este libro incluso nos define a nosotros. ¿Sabes qué? Dice quiénes somos nosotros realmente. Este libro nos habla acerca de cómo realmente funcionan nuestros corazones. Cómo realmente podemos superar esas luchas, esos problemas que tenemos. Este libro nos habla de eso, porque este libro ha sido inspirado directamente por quien creó todo. ¿Quién mejor que tu creador sabe cómo tú debieras vivir? ¿Cómo tú debieras enfrentar este mundo caído? ¿Quién mejor que el genio creador de esta máquina que es el ser humano, esta máquina perfecta? ¿Quién mejor que Él? Él sabe, ¿sabes qué? Yo te creé por algo. Yo te creé para adorar a mí. Yo te creé para adorar, pero para adorarme a mí. El ser humano se rebeló y cambió esa verdad por la mentira, como dice Romanos. Cambiamos la verdad por la mentira. Esa es la verdad. Fuimos creados para adorarle y lo cambiamos por una mentira. Adoramos cualquier otra cosa. Escuchamos otras voces que no son verdad, siendo que tenemos a nuestro alcance la verdad, la voz más autoritativa. Tenemos al experto en el tema hablándonos a nuestra vida. Hermano, te aliento a no cambiar la verdad por la mentira, a confiar en la voz de Dios, a confiar en que Dios dice en su palabra, ¿sabes cuál es el propósito de tu vida? Aquí dice en su palabra, ¿sabes cuál es la razón por la cual te levantas? A que Dios dice en su palabra, ¿sabes cómo puedes afrontar los desafíos? Que Dios dice en su palabra, ¿sabes cómo debes criar a tus hijos, amar a tu esposo, amar a tu esposa? Incluso Dios dice en su palabra, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes que ir a trabajar todos los días? ¿Por qué tienes que estar ahí? Dios lo dice. Tenemos que confiar en Él. Pero sabes que primero que todo tenemos que escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Debemos ser personas del libro, como dijo un pastor. Personas que estén tan llenas de la palabra, como se ha dicho hartas veces, tan llenas de la palabra, hermanos, tan llenas de la palabra, que si es que algún día te llegan a cortar un dedo, en vez de sangre, salga la palabra de Dios. Eso debemos hacer. Y es que eso es lo que necesitamos. Necesitamos toda la palabra que sale de la boca de Dios, porque es vital para nuestras vidas. El Señor les dice al pueblo, ¿sabes qué? Tienen que escuchar al profeta. Él va a hablar lo que yo le hablé a él. Eso va a decir, es la autoridad de Dios. No necesitan correr a otros lugares, a otros refugios, a otras guías, buscar otras direcciones. Yo estoy proveyéndoles a ustedes directamente. Ahora, aquí hay una buena pregunta que surge del versículo 20 al 22. Y es que como seres humanos caídos, bueno, el Señor se revela, se comunica, y nosotros somos como ingeniosos, bien ingeniosos como hasta para pecar, ¿cierto? Como que buscamos como las nuevas formas de poder hacerlo. Y lo que iba a pasar es que se iban a levantar personas y iban a decir, ¿sabes qué? Yo traigo un mensaje de parte del Señor. Iban a haber falsos profetas. Aparentemente las dificultades no solamente iban a venir de las voces de afuera, sino que incluso dentro del pueblo iban a haber personas que iban a intentar engañar al pueblo del Señor.
El versículo 20 dice, bueno, el profeta que tuviere la presunción, ahí de cierta manera, en el versículo 20, como que anticipa que van a venir más profetas. Dice, bueno, el profeta que tenga la presunción, sabes que van a haber varios profetas, pero algunos profetas van a tener la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí hay como dos tipos de profetas dentro de esta categoría de falsos profetas. Ahí en el texto está. Y en Deuteronomio 13, de hecho, nuestro pastor Walter estuvo exponiendo acerca de esto. Se habla en Deuteronomio 13 acerca de un tipo de profeta en específico que iba a hacer señales, prodigios, que parece que todo se le cumplía y que él realmente venía de parte del Señor, pero él traía un mensaje por detrás y los iba a invitar a adorar a otros ídolos. Eso es lo que dice ahí en el versículo 20. Algunos hablarán en nombre de dioses ajenos. ¿Sabes qué? Puede ser algo muy extraordinario, pero te van a llamar a adorar a dioses ajenos. Y otros incluso van a tener el descaro, la presunción, el orgullo, la soberbia de ni siquiera llamarte a adorar a otros dioses ajenos, sino que a mentir de frentón y decir, ¿sabes qué? No, si yo vengo de parte de Jehová. Yo vengo de parte de Jehová, cuando Jehová no los ha mandado a hablar. Y nuevamente el texto tiene peso, tiene un nivel como de reverencia, de temor acompañado. Porque dice, ¿sabes qué? Eso es un asunto serio. Es un asunto muy serio si pasa dentro del pueblo de Israel. Ahí dice en el versículo 20, el tal profeta morirá. Deuteronomio 13 trató también de eso y también decía que debía ser muerto. Cualquier persona incluso que te llamara a adorar a otros ídolos iba a tener una consecuencia. Dios iba a juzgar a aquellos que hablaran en su nombre cuando Dios no les había mandado a hablar en nada. Y aquí está la pregunta, entonces, ¿cómo vamos a saber quién viene de parte de Jehová o quién no viene de parte de Jehová? Recordemos nuevamente que aquí estamos en el pueblo de Israel, entrando a la tierra prometida, y mira, si es que tú ves tu Biblia, mira cuánto el Señor iba a hablar directamente a la humanidad. Aún faltaba mucho. Entonces esta pregunta es muy apropiada. Estamos aquí en esta parte de la historia de la redención. ¿Sabes cómo vamos a saber qué es lo que realmente viene de parte del Señor y qué es lo que no viene de parte del Señor? El Señor seguía revelándose, inspirando a personas directamente, con la misma autoridad de la voz de Dios hablando. ¿Cómo vamos a saber quién sí, quién no? Eso dice el versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Otra traducción dice, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Y aquí está la condición. Bueno, si alguien viene y dice, sabes que yo vengo de parte del Señor, y la condición es bastante sencilla. Versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. De cierta manera aquí se establece un criterio bien claro. Si es que alguien dice y enfatiza una y otra vez, sabes que si yo vengo de parte del Señor, yo no te voy a llamar a adorar a otros ídolos, yo vengo de parte del Señor y traigo este mensaje. El criterio para el pueblo de Israel era, sabes que el verdadero profeta, la verdadera profecía, se va a cumplir. Se va a cumplir. Más allá incluso de los señales y de los prodigios que podrían hacer y que incluso otros hombres hacían. Acabamos de ver en Deuteronomio, versículo 9 al 14, que habían hartas cosas bien misteriosas, oscuras, fuerzas que muchas veces escapan de lo que nosotros podemos entender. Y sabes que más allá de eso, la profecía del Señor, si es que este profeta realmente te está llamando a adorar a Dios, se va a cumplir, le dice al pueblo. Se va a cumplir y así lo vas a reconocer. Y de hecho eso sucedió. Cuando uno ve en los libros de los profetas, sucedió. Profetas hablaban mensajes, no sé, que iba a venir paz y en verdad iba a haber guerra, o que proclamaban ciertas cosas y en verdad no iba a ser así, que el yugo de Babilonia se va a romper de inmediato en 2 años. No, sabes que no. Sabes que el yugo no se va a romper, de hecho va a ser de un material mucho más firme, esto va a durar. Se trató con este tipo de profetas que hablaban cosas y en verdad no se cumplieron. La palabra acerca de Samuel se dice, Jehová estuvo con Samuel mientras crecía
y no dejó que ninguna de sus palabras cayera al suelo. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel fue declarado profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Sus palabras venían de parte del Señor. No caían al suelo. De esa manera se reconocía al verdadero profeta. No hace mucho tiempo, y creo que, no sé si hoy en día está tan el boom, pero no hace mucho tiempo hubo un boom de profetas. De muchos profetas. En otras congregaciones. Diversos profetas que declaraban traer un mensaje de parte del Señor. Aquí estamos viendo que al hablar solamente de la palabra del Señor ya hay un nivel de reverencia gigante. Ahora decir que la revelación viene de parte del Señor, ¿sabes lo que significa? Significa que cada palabra que está diciendo ese profeta es palabra de Dios. Nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. Si hoy día viene un profeta, ese profeta está diciendo, ¿sabes qué? No sé. Y yo traigo más palabra de Dios. Eso está diciendo un profeta. Esa es la palabra de Dios. De hecho, la profecía en la Biblia entera se ve de esa forma. No se ve como a medias tintas. No se ve como algo menos autoritativo. O un profeta dice lo que el Señor ha dicho. Y esto es lo que el Señor ha dicho. Y eso es lo que el Señor ha dicho. Por lo tanto, debiéramos ponerlo al mismo nivel. Es un peligro. De hecho, muchas sectas actuales nacieron por profetas o profetisas. Las personas que tocan nuestros timbres de vez en cuando, o las otras personas que nos saludan en la calle, nacieron afirmando que traían un mensaje de parte directamente del Señor. Cuidado. Cuidado, la palabra es clara cuando habla acerca de los profetas y las profecías. Y el Señor de cierta manera nos da seguridad. De hecho, aquí está intentándole darle seguridad al pueblo de Israel. Termina diciendo, ¿sabes qué? Ustedes no tienen que temer a esos profetas. ¿Sabes que ustedes no debieran, de cierta manera hay un contraste con el temor a morir, de escuchar realmente la voz de Dios, esta reverencia. Y ¿sabes qué? De escuchar a personas que están diciendo que traen mensaje del Señor y en verdad no lo es. De repente uno se pasa, no sé, quizás puede dudar, oye, ¿y si es que es verdad? El Señor dice, ¿sabes qué? No temas. No debes temer a esas personas. Hay un nivel de seguridad, de confianza que podemos tener en la palabra del Señor. De hecho, hoy en día nosotros miramos para atrás. Aquí ellos tenían que mirar hacia adelante a estos profetas que iban a venir. Bueno, nosotros, de cierta manera, quizás estamos en una mejor posición. Miramos para atrás y de hecho podemos ver cómo se han ido cumpliendo esas profecías. Podemos confiar, hermanos. Podemos confiar. La revelación de Dios, este libro es algo es singular. No tiene comparación. No hay algo que tú puedas poner al lado de la palabra de Dios, de la voz de Dios y que se le pueda comparar. Esa es la voz de Dios, esa es la palabra de Dios, que no falla. Hermanos, confía. Confía en la palabra de Dios. ¿Quieres empezar a ganar las luchas que tienes contra tu pecado? Mira lo que dice la palabra de Dios. Guarda los dichos de Dios en tu corazón para no pecar contra Él. Eso dice la palabra de Dios. Salmo 119:11. ¿Quieres que tu fe sea aumentada? ¿Sabes que la palabra dice que la fe viene por el oír? ¿Sabes que de repente esperamos, sentados sin hacer absolutamente nada, que el Señor pueda aumentar por fin mi fe y convertirme en un hombre maduro? ¿Sabes que tenemos la palabra de Dios? ¿Quieres que el Espíritu Santo obre en tu vida? Bueno, pasa tiempo en la palabra de Dios y Él se va a encargar de recordarte todas estas cosas. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida y sabes que vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres ver el camino que debes seguir con claridad?
lámpara. Lámpara es a mis pies camino. Alumbra tu camino con esta lámpara, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabes qué? Dios quiere guiar nuestras vidas. Dios quiere guiar nuestras vidas. Vemos en la palabra que sabes que la comunicación con los suyos de parte del Señor no se ha interrumpido. Hubieron 400 años de silencio y ¡boom! Ahí está el Señor. Y hoy día tenemos su palabra. Él sigue hablando a nuestras vidas. Dios quiere guiar nuestras vidas. Dios quiere dar dirección a nuestras vidas, hermanos. Piensa un momento. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Estoy mal espiritualmente. Efectivamente, hay momentos en nuestra vida en donde pasamos por desiertos quizás espirituales, podríamos decir. Momentos en nuestra vida en donde el Espíritu Santo está siendo entristecido. Y decimos, ¿sabes qué? Estoy mal espiritualmente. Tengo, podríamos decir, problemas en mi salud espiritual. ¿Sabes qué? Una pregunta básica que debiéramos hacernos, muy básica, es, ¿sabes qué, hermano? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? Una pregunta muy sencilla que debiéramos hacernos es, ¿sabes qué, hermano? Revisa tu dieta. Quizá hay un exceso en cosas que no debiera haber. Quizá está alta en información que no es relevante para tu vida. Quizá estás pasando por una especie de anorexia bíblica en donde crees que, ¿sabes qué? En verdad estoy bien en cuanto a la manera en que me estoy alimentando, pero estás haciéndole el quite a la palabra de Dios. Estamos llegando desnutridos, completamente desnutridos a este lugar. Dios es misericordioso y nos ha provisto de su palabra. Hermano, usted la tiene a su disposición. La tiene en hartas traducciones. Tenemos recursos, llenos de recursos. Yo dije en un momento, quizás estamos en una mejor posición, pero también quizás tenemos mucha mayor responsabilidad. Dios es bondadoso y nos ha dado su palabra, hermano. Disfruta de la bondad de Dios. Disfruta de la misericordia de Dios. Ya para ir terminando, en un momento leí Hebreos, o lo parafraseé, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y quiero que terminemos yendo a esa porción. Hebreos 1, capítulo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2, perdón. Dice la palabra de Dios. Aquí el autor del Hebreo está hablando a personas de un contexto judío, ¿cierto? Y habla acerca de la ley y de Moisés y de los ángeles. Y dice, ¿sabes qué? Jesús es mucho mejor. Y parte así este libro. Parte así diciendo, ¿sabes qué? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sabes que Dios se ha revelado de muchas formas en el pasado, pero el clímax de la revelación de Dios es Jesús. Ese, al final del día, es el profeta el cual estaba anunciando Moisés. Vinieron muchos profetas, pero sabes que estos profetas tuvieron una peculiaridad. Estos profetas recibían la voz de Dios y de cierta manera era como si Dios estuviera un poco de espaldas al pueblo porque no podía hablar directamente porque si no iban a morir. Y el profeta hablaba representando a Dios. ¿Sabes que vino uno que vino a hablar la voz de Dios pero de una manera completamente diferente? Lo vino a hacer con la misma autoridad de Dios. Es prácticamente como si Dios nos estuviera hablando cara a cara, hermanos, por medio de Jesús. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es el gran profeta. Jesús es el profeta de profetas. De hecho, en el libro de Hechos, y esta es la tarea para la casa, un apóstol cita Deuteronomio 18 y dice, ¿sabes qué? Sí, vinieron muchos profetas,
Pero Moisés estaba apuntando a este gran profeta que nos iba a venir a hablar directamente de parte de Dios, con la misma autoridad de parte de Dios, como ningún profeta nunca antes lo hizo. Y nos vino a decir, ¿sabes qué? Moisés apuntaba a este profeta y la ley apuntaba a este profeta. Y todos los profetas en verdad apuntaban a este gran profeta, al profeta sin igual, al profeta Jesús. Ese es este gran profeta al cual hoy nosotros podemos escuchar, podemos conocer. Este gran profeta, en un momento en su vida, en un monte, su rostro se le iluminó y sus vestiduras fueron blancas, y Elías y Moisés aparecieron uno al lado del otro, y se escuchó una voz del cielo que dijo, ¿sabes qué? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y sabes qué dice ahí? A él oíd. Escucha a Jesús, hermanos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos conocerte, porque tenemos a este perfecto mediador, Señor, aquel que restauró esta comunicación, esta relación. Te damos gracias porque tú mismo tomaste la iniciativa, enviaste a Jesús a morir en un madero por nosotros, Señor. Nosotros que no queríamos escuchar tu voz, y aún más tu Espíritu, Señor, nos ilumina, nos convence de pecado, Padre, y hoy podemos volver a adorarte, podemos volver a escucharte y aún más podemos responder a lo que tú hablas. Señor, tenemos un nuevo corazón. Eso era necesario, Señor. Nosotros no queríamos, Señor. Un corazón de piedra no puede responder a tu voz. Te damos gracias, Señor, porque este corazón vibra al compás, Señor, de tu voz. Es sensible a lo que tú le hablas. Padre, ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a oírla como lo que es, como esta voz llena de autoridad, llena de verdad, llena de advertencias, pero también llena de amor, Padre, porque tú eres un Padre amoroso que nos habla, que nos aconseja, que nos guía, que incluso nos disciplina. Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra, Señor, y a escuchar a este maravilloso Salvador, Señor, que nos ama y que aún hoy, nos sigue amando, que aún hoy no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, Señor. Padre, te pedimos esto en su nombre, en el nombre de este profeta, en el nombre de Jesús, el gran profeta, el profeta anunciado por Moisés. En el nombre de este mediador te lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.